Bueno, comienza nuestra clase tercera de Acrópolis, y esta trata acerca de dioses, mitos, símbolos, arquetipos propios de la mitología griega olímpica, clásica, diferenciándola de la arcaica, y en eso estuvimos en la sesión anterior, la clase anterior. Sin embargo, esta mitología olímpica sube a la Acrópolis. Ya la Acrópolis había sido utilizada en el mundo arcaico, pero sube a la Acrópolis y sube con un gesto, por decirlo en mis palabras, en donde el vector va desde la superficie de la Tierra hacia lo alto, hacia lo aireado, hacia lo celestial, hacia lo eh, eh, luminoso, solar y eh, omnipresente, en el sentido no tanto de estar presente ahí abajo en tierra con cada uno de los seres humanos, sino que la luz que abarca todo, lo que todo lo ve. Distinto es el vector de la mitología griega arcaica. La mitología griega arcaica le dio suma importancia al mundo de las riquezas, pero estas riquezas, las riquezas que se gestan en el medio del infierno, por decirlo así dramáticamente, en el medio del inframundo, en el medio de la tierra sagrada, de donde viene la palabra sacro y donde viene la palabra puro, purito, es una palabra griega que habla del nacimiento en medio de las llamas del infierno. En este contexto tan poco como normal quizás, porque la mitología griega olímpica normalizan otras cosas, eh, y encontramos sumamente extravagante, pero así es el nacimiento de Dionisio, así es el nacimiento del niño divino que emerge en el medio de la llama. Muy propio de la mitología de los misterios, muy poco, muy propio de la mitología de los misterios y muy poco propio de la mitología olímpica. Sin embargo, hoy día tenemos como cometido trabajar el mitologema de Dionisio, de Apolo y de Asclepio, pero sobre todo de Dionisio y Apolo. En realidad la llegada al mito de Apolo que contrarresta con su luz solar como encarnación de Febo, lo luminoso, y también lo sagrado, pero lo sagrado desde lo luminoso y lo alto y lo distante, a, con, contrarresta, por supuesto, el mitologema propio de Dionisio, o todo lo octónico, el mitologema de lo octónico, de todas las riquezas del inframundo. Pero sin embargo vemos que en Grecia, en la mitología griega clásica, nadie se desentendió de Dionisio. Y entonces empieza a jugar un nuevo rol allá afuera, pero siempre muy ligado a lo que es su mitología más profundo. Otra cosa es que quienes van y visitan o conocen o escuchan superficialmente acerca de él, solamente digan que sea el dios del vino o de la juerga, podríamos decir, con las Meneades y los sátiros y los centauros y los silenos y esas criaturas que sí son muy propias de la mitología griega arcaica. Pero solamente sabemos un aspecto superficial de eso. Eso no es un defecto del mitologema, es un defecto del observador, creo yo. Es decir, de nosotros mismos, que de alguna forma nos conformamos con un estudio súper de listado, súper de diccionario, muy, muy poco profundo, muy poco complejo,
porque así van las cosas en la era de la información. Sabemos mucho, pero bien poco de cada cosa, y bien poco profundo de cada cosa. Y lo complejo no es algo que por mutuo interés pretendamos entender o conocer, y menos, mucho menos, hacer un recorrido hacia el mundo de los misterios, ¿cierto? O sea, un adentrarse en el misterio versus resolver un problema. Bueno, tener a este mitologema presente es un tema de mucha riqueza. Justamente el tema es la conjunción. Eh, es una temática absolutamente compleja el relacionar estos dos mitologías. En un mundo como el actual, en donde lidera en nuestra visión de mundo lo apolíneo, por supuesto es necesario escarbar un poco más en nuestras raíces dionisíacas y hacerlas presentes. No solamente para compensar, afuera o en nosotros, que también sería afuera o adentro, pero adentro de nosotros y no en el mundo todo, un equilibrio entre lo apolíneo y lo dionisíaco, sino que porque si realmente estudiamos a fondo estos mitologemas, Apolo no puede ser sin Dionisio. Dionisio no puede ser sin Apolo. Ambos hablan de una luz, ambos hablan de una transformación, ambos se relacionan con lo octónico. ¿Cómo podría ser Apolo encargado de los santuarios como los oráculos y poder traer desde la oscuridad una verdad si él no se supiera manejar con el mundo de los misterios también? ¿Cómo podría ser Dionisio, el dios de la vida, si él no trajera la luz y no fuera la misma representación de la primera luz que emerge en el fondo más oscuro, como lo entendemos en el proceso de la enantiodromía? Entonces, no podemos revisar el arquetipo de Dionisio o de Apolo extremadamente polarizados, sino como un interjuego. Bueno, ¿cómo vamos a realizar este trabajo? Vamos a comenzar por el mundo dionisíaco, vamos a comenzar entonces por el mundo octónico y vamos a comenzar entonces por una mitología griega arcaica y para como situarnos didácticamente en un vasto material con tan poco tiempo, que tengamos una clase de 2 horas y hace sumamente poco para lo que requerimos. Echemos mano a la lectura conjunta, guiada por mí, en este caso por esta selección que necesitamos tener de ciertas lecturas, y que nos conduzcan a nuestro tema que gobierna por excelencia la clase de hoy, ¿ya? Entonces, en el libro de los dioses de Grecia de Walter Otto, vamos a leer algo acerca de esto que en la visión de mundo ya de la Grecia olímpica ya no es interesante, y no se pone el acento ni el esfuerzo, pero sobre todo la visión de mundo no comprende como que no abraza eh, eh, como, como vector principal de intención a la mitología dionisíaca. Sin embargo, Dionisio sigue siendo un dios sumamente importante en la mitología dionisíaca. Y este como sin sentido, contrasentido, suprasentido, desde donde lo miremos, eh, está bien relatado en el capítulo de Espíritu. ¿Cómo se llama el capítulo?
espíritu y forma, la esencia de los dioses. Para los que tengan el PDF, que son casi todos, bueno, entonces en ese lugar, en ese capítulo, vamos a leer del apartado que es 11, que vendría a ser un subtítulo, el apartado 11. De ahí vamos a leer como 2 páginas después de que comienza. Vamos a leer, vamos a comentar, también vamos a leer en el libro de Dionisio y de Calquerengi. Y luego vamos a pasarnos otra vez al libro de los dioses griegos, y ahí vamos a leer, vamos a comentar en el capítulo propio donde se habla directamente de Apolo. Con Apolo también vamos a revisar la importancia que tiene un dios como de segundo grado, ¿no? O quizás un dios, valga la redundancia, de menor importancia, que es Asclepio, pero como hijo de Apolo. Sin embargo, en los santuarios siempre está ligado a Dionisio. Entonces, vamos a interrelacionar a Asclepio justamente con Dionisio y con Apolo, pero lo vamos a ver desde el momento en que estemos trabajando Apolo. Bueno, esta forma que decidí que podía ser como didáctica, es una forma que nos permite avanzar desde lo más, no sé si abstracto, pero por lo menos de lo más general, a la canalización en la visualización de la mitología de la transformación, renacimiento y de la Zoe en sí como principio de la vida en Dionisio, para después revisar desde lo más general una visión de mundo en donde se enfatiza todo lo que tiene que ver con la claridad y la forma, 2 palabras esenciales propias del mitologema de Apolo. Bueno, ¿qué vamos a leer? Los voy a situar en un momento en donde este autor, Walter Otto, intenta ver que hay una reconciliación de los nuevos dioses, los dioses olímpicos, con respecto a los dioses arcaicos, pero una reconciliación que no es solamente un maquillaje, quizás, desde la visión de Walter Otto, sino que es no más que una intención, es una realidad innegable, el mundo octónico. Y de alguna forma, por esto, siempre va a tener un puesto importante y va a seguir teniendo una reverencia desde lo más sacro, lo más profundamente genuino, fundacional y oriundo del modelo ejemplar de cómo se han dado todas las cosas desde las cosmogonias hasta aquí. Sin embargo, eh, eh, el espíritu imperante ya no lo va a mencionar, pero que no sea mencionado no significa que no sea reconocido, quizás. Esa es la visión. Sin embargo, en la realidad de la mitología, si revisamos o leemos a Homero en la Ilíada, por ejemplo, vemos que muy poco se menciona a Dionisio, el mundo octónico no se menciona, ya no es el punto que se quiere poner en valor, quizás, pero sigue siendo un mundo de reverencia. Y hay entonces una aclaración ahí, sigue siendo un mundo muy importante. Pero igual nosotros podríamos preguntarnos, pero bueno, ¿qué tan importante si todo transcurre arriba y si nos olvidamos de mencionar a los dioses más profundos? Es como muy parecido a lo que sucede hoy día en nuestra visión del mundo, como si no hubiera cambiado nada desde Homero a estos días.
sigue siendo importante, pero no se habla, no se piensa, no se dice, no se investiga, no se busca, no se conoce. Y quizás el último verbo es el más importante. Conocer es más que estudiar o es más que investigar o es más que informarnos, es experienciar y poner en valor. Esta reconciliación y reconocimiento es un símbolo para el dominio del nuevo espíritu e ilustra claramente su carácter. Los poderes femeninos de la tierra no habrían buscado una avenencia si hubieran vencido. Quien no creyese en ellas habría sido irremediablemente víctima de su ira ciega, pues su grandeza y su horror radican en lo incondicionado. Su ley es igual a la de la naturaleza y sangre, poderes que abrazan lo suyo con cariño maternal, pero cuando se las perturba o lesiona, son de una consecuencia más despiadada. Los nuevos y celestes dioses, en cambio, son lo bastante libres como para no extirpar lo antiguo. Reconocen su verdad manifestando su superior sabiduría. No quieren, como los nuevos dioses de otros pueblos, que toda adoración distinta pase desde entonces por impiedad y que todos los dioses que ya no lo son deban olvidarse para siempre. Bueno, justamente está hablando de esto que traté de introducir. Quiero mostrar que Walter Otto está eh, eh, ayudándonos a comprender quizás que los nuevos dioses ya no están interesados en la fertilidad de la tierra como único tema, ni siquiera como un tema casi adyacente. Si se conoce a Deméter, más que la fertilidad del campo en sí y el retorno, está enfatizado, por ejemplo, en este caso, la pérdida de su hija Deméter, como un dolor propio del hombre antropomorfo y individual o separado de lo que es el eterno retorno cósmico. Y por qué no situarlo específicamente en lo agrario. Eh, Sin embargo, también está poniéndose en el caso de que si hubiese sido al revés, si es que el orden hubiese sido al revés, hubiera estado primero lo olímpico y después hubiéramos pasado a lo octónico, las fuerzas tónicas y el carácter, el modo de ser de los dioses, o sobre todo de la diosa tónica, no lo dice ahí, pero es una diosa lunar, eh, moody, cambiante y vengativa. Es verdad que la diosa mediterránea, la gran diosa Inanna, es vengativa cuando se le ataca. Ella reacciona en forma no reflexiva. Todo lo que vamos a ver en Apolo. Pero bueno, y también está diciendo, hablando con respecto a que estos dioses olímpicos van a cambiar, van a focalizarse en un mundo que está relacionado con el orden, la luz y ciertos poderes que hasta aquí no habían entrado como en jerarquía, en magnificencia, en importancia suprema. También algo más quiere como no dejar de lado, es decir, que si lo que les había dicho antes, que si no los nombran, si no los ponen mucho en valor, no significa que los hayan olvidado o que los hayan suplantado del todo, como otras religiones sí hacen. O sea, si hay en el fondo es una reforma religiosa, digamos, es una reforma mitológica, pero por supuesto, desde la inmensa fe que podría, por ejemplo, tener un adepto, hay una reforma religiosa y esta reforma siempre va a considerar, aunque no se hable mucho, al mundo anterior con todas estas vicisitudes que recién leímos y le explicamos. Ellos, los espíritus de las alturas, dejan a la tenebrosidad de la tierra la venerabilidad que se le debe.
Únicamente tiene que quedar en sus límites, porque encima de ella se abrió un reino de luz al que de ahora en adelante debe pertenecer el amor más sublime del espíritu humano. Los dioses que ahora dirigen la vida como conductores e ideales no pertenecen ya a la tierra, sino al éter. De los tres imperios y sus dioses con cuya distribución hemos comenzado este capítulo, solo quedó como lugar de la perfección divina el luminoso de Zeus. Ya los dioses dejan de centrarse en el inframundo y ponen en valor justamente que ellos vienen o son hijos o pertenecen a este ámbito que es el éter. Recuerdan que cuando les decía la vez pasada que en el mito cosmogónico lo primero que está es el caos. Y el caos se divide en la noche y el erebo. Y de la noche emergen dos instancias, el día y el éter. Entonces, son dioses que ya están más cercanos a todos los acontecimientos propios del día, no de la noche. Y diferenciando el día del éter como ese ámbito absolutamente sublime y divino en el que habitan los dioses. Entre los dioses del crecimiento terrenal y de los muertos, hay un dios cuya exclusión del círculo de los grandes olímpicos merece particular atención, Dionisio. Homero lo conoce bien justamente con la agitación de su séquito, pero en la religión homérica no ocupa el lugar más modesto. Sin embargo, él arrastra al hombre en sagrado encanto y sacude toda Grecia con la tempestad ardiente de su espíritu. Precisamente, esta forma de impulso debe de haber sido extraña al espíritu de lo divino, como bien comprendió Homero. No hay duda de que es contrario a toda exaltación, y sobre todo allí donde cree realizar su milagro más grande. La supresión de los límites entre lo finito y el infinito, entre hombre y Dios. Una parte importante de la religión dionisíaca es la creencia relativa en los muertos, y también allí el sentimiento conmovido no reconoce un límite insuperable entre el aquí y el allá. ¿Cómo cambió esa creencia emocional en la claridad del pensamiento homérico? Entre el ser y el haber sido se hizo visible el eterno abismo. El pasado reveló por primera vez su esencia específica que lo separa para siempre del presente, a pesar de todos los deseos y fantasías. No obstante, el misterio mantuvo su derecho sagrado. Se retiró a su profundidad. Ninguna curiosidad le siguió allí. Solo en el conflicto con la luz, la oscuridad alcanza su profundidad más honda. Es muy interesante lo que acabamos de leer, se los escogí porque justamente aquí, aquí él no le va a dar un apartado importante al dios Dionisio como un esencial de los olímpicos. Se lo da a los otros dioses, a los que sí están aquí como principales. Se lo da a Hermes, incluso aunque Hermes tiene un origen ctónico, luego puede ser muy bien caracterizado su arquetipo desde la visión olímpica. Pero no así Dionisio, porque Dionisio está en constante contacto con el mundo octónico y desde ahí saca su luz. Y para sacar su luz se atreve a adentrarse en la máxima profundidad, de ahí la última frase que leímos. Esto es absolutamente contrario al espíritu imperante ahora, olímpico. Entonces, no se ahonda mucho, como ya les he repetido varias veces esta mañana, pero tampoco se puede eliminar. Nadie puede eliminar a Dionisio. Dionisio es parte de la savia griega, del espíritu griego también. Pero causaba mucho
causa mucho problema el que justamente aquí nos entramos en un símbolo, y desde el símbolo en un símbolo perfecto. Es decir, en el momento que está tocando la raíz de la vida, no puede dejar de tocar la muerte. Si es el dios de la Zoe, que significa la raíz de la vida indestructible, no puede dejar de tocar el reino de los muertos, porque esto se gesta ahí, en lo octónico, en el inframundo. Si estamos tocando a la divinidad, no podemos dejar de tocar a lo humano, en tanto que quizás una de las grandes diferencias entre lo divino y lo humano es la inmortalidad. Y Dionisio muere 2 veces para colmo, y nace 3 veces. Entonces, todo está fuera de sitio con respecto a los parangones olímpicos. Si estamos tocando metafísicamente la idea del ser y no ser, es leer ambas al mismo tiempo. Si es que leyeron en Dionisio de Calquerengi y avanzamos hacia la mitología, bueno, sí, al mundo más del Ática, o sea, de Atenas, y cómo fue avanzando desde Creta, Delfos, Atenas, este enorme y complejo mitologema de Dionisio, vemos que hay en Delfos una celebración trietérica que se da en 3 años para celebrarlo completamente su ciclo. Después fue de 2 años, y después todo en 1 año. Pero siempre lo que se habla es que en un periodo está y en otro no está. Y en el que no está, no es. Por eso les hablo del ser y no ser. Por supuesto que sigue siendo, solamente que no está acá y está allá. Pero esto está muy ligado a la idea de ser y no ser. Porque pareciera ser que todo lo que es lo que está acá arriba. Y cuando ya no está, no se es. Pero en este no ser, no raya ser, no guión ser, sigue siendo una entidad. Y entonces es así como comienza el mundo de las máscaras. Las máscaras de Dionisio vienen a representar ese periodo en el ciclo trietérico de 3 años, el año que no viene Dionisio, y es el año que va a entrar Apolo, porque hay un juego intercambiado, porque en realidad este mitologema funciona así, con ambos juntos. Es ahí donde se utilizaba una máscara, para recordar que él está abajo, pero una máscara que además no es del todo vacua, es decir, que es una máscara y nada más, porque la máscara pretendía recordar al ser en estado de no ser que sigue estando, de alguna forma. Por supuesto, todo esto enmarcado en el mundo de los misterios. Pero desde ahí, ese es el origen de la máscara. Para recordarlo y para hacer que ese espíritu tenga una especie de forma que lo represente. Y un espíritu que está vivo. Y por lo demás, que cuando emerge, ya emerge con todo, como sabemos, Dionisio. Y la prueba está en que todo se llena de vida otra vez. Aunque parece muerto, está vivo y entonces el ser y el no ser sigue funcionando. La nueva deidad no está frente al mundo como un poder que lo mueve desde fuera, sino en medio de él. Pero no está aislada en este mundo. La santidad del fuego como genialidad de cierto elemento podía merecer respeto, pero nunca el grado de lo divino en sentido elevado. Ni la majestad del mar puede elevarse a esta esfera. La deidad es siempre una totalidad, un mundo entero en su perfección. También entre otros dioses que ya suenan menos, es Hefestos, el dios del fuego, o Poseidón, dios de las aguas, justamente porque estos dioses están hiperrelacionados a un elemento en sí, pero es ese elemento aislado. A diferencia de los dioses que van
que van a ser los dioses imperantes en la mitología olímpica, que si bien representan, por ejemplo, la luz, Apolo, o la sabiduría o la estrategia atenea, o el resplandor de Zeus, el orden y el orden y como el juicio también, ellos son interrelacionadores, son gobernantes, están constantemente manejando y integrando y administrando, quizá esa palabra, los elementos. Un poco a eso se refiere lo que acabamos de leer y lo que sigue. Eso se aplica también a los dioses supremos, Zeus, Atenea, Apolo, portadores de los más sublimes ideales. Ninguno de ellos representa una virtud individual, ni se encuentra solo en una dirección de la vida multiforme. Cada uno quiere llenar, formar e iluminar con su espíritu particular toda la esfera de la existencia humana. La deidad nunca significa para la humanidad un solo deber o una sola esperanza, sino siempre una unidad vital. Tanto menos se manifiesta en forma unilateral en el gran mundo que comprende todos los elementos y seres vivientes junto con los hombres. No es de manera alguna un alma universal, fondo misterioso de todos los seres terrenales, sino siempre una entidad de carácter singular, pero este carácter es siempre el cuño de un mundo perfecto en sí mismo. Es complejo lo que acabamos de leer, porque para empezar, a él le gustan los olímpicos, y está mostrando la importancia de este nuevo gobierno divino, en donde la coordinación de elementos al servicio del orden y como el bienestar cósmico, que todo se administre y funcione de una forma, bueno, armoniosa nuevamente y perfecta, muy espiritualizada también, pero muy alta, muy regia, y requiere de arquetipos que tengan como que sean casi tangibles, como lo es Atenea, a diferencia de un espíritu universal. No hay un alma universal, como lo puede ser, por ejemplo, la gran diosa Gea, que es la tierra toda, pero ¿dónde está? ¿Cuáles son sus otros componentes que nos permiten diferenciarla del resto del panteón? Son pocos, porque ella es el principio de la tierra, como Urano es el principio del cielo, como Hefesto luego, aunque sea un dios también olímpico, es el principio del fuego, como Poseidón es el dios del mar, y si bien está más caracterizado que los antiguos dioses del mar, como serían Nereo, Forcis, Eumenie y Taumas, todos hijos como de Ponto, el mar, Poseidón ya tiene más característica, pero sigue siendo el elemento agua del mar, y se nos olvida ya desde el pensamiento olímpico que en realidad él no es más que eso, él es todo el movimiento que también la Tierra pueda tener. En realidad la Tierra responde a estos movimientos marinos, y es mucho más, pero los olímpicos aún así lo consideran todavía todo eso como una masa confusa. Y entonces, ¿qué está pasando? Los arquetipos están agarrando estilización. ¿Y qué significa eso? En un lenguaje de la cosmogonía, me atrevo a decir que lo que está pasando es que los dioses se están diferenciando más y más y más. Esta diferenciación les da una serie de características individuales, atribuciones que, si bien se acuñan, como termina la última frase que leímos, en un lugar del mundo por separado,
ellos no funcionan en forma aislada. ¿Quiénes? Zeus, Apolo, Atenea, sino que en el momento que estamos viendo sus acciones regias, estas acciones son universales, comprenden al mundo entero. Todo nos influye de una forma profunda los movimientos mitológicos que ellos realizan. En cambio, Hefestos está en su fragua, está ahí y la cosa queda ahí un poco encriptada. O Poseidón está en el mar y la cosa queda ahí un poco encriptada. Atenea es una interrelacionadora y es por eso, por ejemplo, que un dios tónico tan antiguo como Hermes sigue en boga, por esta capacidad de interconexión. Solo quería que tuvieran claro que existe esta tremenda diferenciación entre dos grandes mitologías griegas, la mitología arcaica y la mitología olímpica, que la mitología olímpica va a entonces dejar de poner su atención y foco en el mundo germinal, en el mundo de la fertilidad de la tierra, en el inframundo en sí. No le gusta, le cuesta mucho comprender este ciclo muerte-vida propio de la Zoe y va a diferenciarse y a quedarse con la vida diurna, la vida, la vida resplandeciente, la vida que tiene una claridad y una forma. Todo esto da cuenta de un Dios como quizás como el Dios de idea espiritual más importante de la mitología griega olímpica, es Apolo. Aunque la Acrópolis sea dedicada a Atenea, y aunque veamos todas las magníficas cualidades de Atenea, todo lo que tiene Atenea también es apolíneo en muchos sentidos. Pero vamos a comenzar desde Dionisio, y vamos a comenzar en Dionisio una representación de su mitología, desde la mitología olímpica en la cual estamos. Sabemos que Dionisio es un dios que le cuesta llegar a ser considerado uno de los 12 del Olimpo, porque es hijo de una mortal que es Semele y el gran Zeus. Por supuesto, Hera está muy celosa y hace lo posible por deshacerse de Semele, y después de que esto sí le resulta en un plan bastante feo en la mirada olímpica de querer instigarla a que ella le pida a su consorte Zeus que se presente tal como es y no con cosas menores, porque ella sabe que él tiene un poder mayor al que ha visto y quisiera conocerlo. Zeus le pide que no le pida tal, pero ella insiste y finalmente así lo hace, y en el momento en que se acerca al lugar donde ella está, es bien sabido y conocido por todos que en ese mismo momento se fulmina el lugar, la casa, el lecho, Semele, y muere. Pero en ese momento, en el momento que está en las llamas, se muere incendiada, porque no es menor que sea ese el elemento, el fuego de la transformación, el fuego octónico, es todo un referente a un antiguo mito arcaico, pero que ahora está siendo transformado. Transformado porque necesita el mitologema continuar con algo esencial, fundamental, que si no está, no es Dionisio. Y se refiere al nacimiento, la muerte, que lo lleva a un giro, nuevamente nacimiento, nacimiento, muerte. 3 veces nacido. Entonces, ¿cómo lo hace el mito olímpico, la mitología olímpica, para considerar eso que es fundamental en Dionisio?
sin entrar en mucho drama arcaico, sin entrar en el mundo del Hades, precisamente, sin entrar en el mundo eh, del nacimiento místico y sagrado, que es el nacimiento del niño en el lecho del inframundo, que podría ser en el mismo lecho del infierno, en medio de las llamas. Sin tratarlo así, entonces lo trata Asá. ¿Y cómo es Asá? Como se lo acabo de describir. En el fondo, Zeus ha recuperado a un niño en el medio de las brasas, en el medio del fuego. Este es exacto el mismo mitología arcaico, solamente que Dionisio es hijo de Perséfone, no de una mortal, sino de una diosa, o en versiones anteriores, hijo de Ariadna, cuando es una diosa cretense, y su nacimiento se da, o sea, su primer emerger de la vida se da en el fondo mismo del Hades, podríamos decir, en el mundo de Pluto, en el medio del fuego ígneo, eh, eh, por supuesto, más bien hermético que real, propio de aquel fuego que está en el medio de los infiernos, pero también en el medio de la máxima oscuridad alquímica en el momento del anigredo, y es ahí cuando gira la cosa y puede volver a emerger hacia afuera como un brote, como una planta recién nacida, etc. Si ese giro no se hubiera dado, no hubiera renacido, pero como se da, ahí está la prueba de que renació. Como Zeus necesita tomar estos elementos tan alquímicos, tan herméticos y tan propios de una mitología actónica y conservarlos en el mitologema, con este nacimiento en el medio del fuego, en donde era rescatado a la criatura en el momento que su madre está muriendo, muerta, recupera a la criatura, la pide que le abran su muslo, lo mete al niño como un feto, hay un cocimiento, se sutura el muslo y termina de criarlo ahí. Así que cuando nace desde el muslo, ya hay un segundo nacimiento. También hay versiones órficas en donde se dice que los titanes desgarraron y mataron a Dionisio, lo descuartizaron, que en realidad es parte de lo que es el mito del sagreo, y es como algo se tiene que romper en pedazos para que ingrese a la tierra, y de ese ingreso en la tierra descuartizado, desmembrado, eh, va a emerger lo nuevo. En realidad eso pasa cuando hay todo un proceso agrícola, como con respecto a la vid, con respecto a muchos de los procesos de siembra agrícola, en donde la semilla se parte en pedazos. Muchas veces la papa, por ejemplo, que lo he visto, que cuando hay poca semilla, la parten y de cada pedazo surge una planta de papa entera, ¿cierto? Bueno, en el mito órfico de Sagreo, Zeus, cuando nota que los titanes han hecho papillas, han descuartizado al niño, le da un caldo, o sea, lo pide que lo recoge, hacen un caldo con él, un caldo hermético, y se lo da de tomar a Semele. Por eso Semele, ya cuando se ha embarazado, en realidad
es la segunda vez que está en proceso de crianza, de gestación el niño. En su vientre es la segunda vez, porque antes había nacido, pero lo descuartizaron. Esa fue la primera. La segunda, Semele ha recibido este caldo donde están todas las partes de Dionisio y en su embarazo entonces lleva esta simiente y cuando nace en el medio de las llamas ya es su segundo nacimiento, para tener luego un tercer nacimiento que es el nacimiento que se da del muslo de Zeus. Entonces ahí se cumple esto de Hermes Trismegisto, el 3 veces grande, 3 veces nacido. Se conserva una máxima eh, eh, propia de los misterios y que ni siquiera es propio solamente de Grecia, sino que de Asia. Está tan relacionado con el principio de Tot, la magia por un lado, tan relacionado con el mito de Osiris, y cómo es que Osiris se parte en pedazos, ¿cierto? Su hermano, Set, muy celoso por como la llegada que tenía Osiris como rey en su pueblo, con su gente, con sus capacidades de abundancia y de germinación de la tierra. Por celo, él lo mata, cae en una trampa, lo mete en un sarcófago, lo tira al Nilo, como todos ustedes ya lo conocen, y de pronto Isis, que no tiene un pelo de lesa, lo busca por todos lados, como sacerdotisa, como consorte, como diosa, y lo recupera las partes. Cuando lo recupera Set, que tampoco tiene ningún pelo de leso, se da cuenta que Isis lo ha recuperado, entonces ahora se quiere asegurar su muerte y lo divide en pedazos. Esta es la misma división que vive Dionisio Órfico. Entonces, aquí estamos en presencia de un mitologema, porque vemos dos mitos que comparten una misma narración. Y por eso se dice que Dionisio viene de Asia. Ustedes lo pueden comprobar en cualquier libro, incluso diccionario de mitología, van a encontrar esa procedencia. Pero bueno, lo importante es recordar que en el mitología estamos compartiendo los mismos elementos narrativos que despliegan este mito hermético, de su mitología, en Dionisio. En Dionisio y en Osiris. Si se dan cuenta, Osiris con Isis, como saben muchos en la mitología egipcia, ellos dan vida a un maravilloso hijo llamado Horus. Y este hijo es póstumo, luego de su muerte, da vida a un ser, a una criatura absolutamente áurea, es decir, perfecta, luminosa, y que justamente es la representación simbólica de el sol, sobre todo el sol como una mónada que hace un ciclo diario. Ese sol, más que el sol de Apolo, que es más un ciclo anual, cuando va a los campos hiperbóreos. Pero aún así, estamos viendo que en mitología además nos va a llevar a Apolo. El mitología de el muerte, renacimiento y vida de Osiris, que se encuentra en Dionisio, como estamos trabajando, pero vemos que Osiris, egipcio, con esta misma Isis que hace todo el trabajo de encontrar y 2 veces recuperarlo, bueno, tienen un hijo y es Horus, y este Horus es el principio de la luz. Pero este principio es un principio cíclico, diario, que sí o sí va a decaer, envejecer o perder su máximo fulgor. Y desde el modelo ejemplar del mito de Horus, entonces
llega a un decaimiento tal que puede llamarse muerte, pero que no termina ahí como, como algo que termina para siempre, sino que justamente en ese momento comienza sus andanzas por la Duat, que hace un recorrido igual, del mismo tamaño, dimensión y tiempo al que se hace en lo diurno. Es un recorrido nocturno o un recorrido por las aguas de la muerte, hasta que logra su renovación diaria en la forma de Kepri, vuelve a amanecer. Y vuelve en algún punto del día, a las 12 del día, estar en su máxima esplendor para que en ese mismo momento comience a su vez el decaimiento. Esta asociación Osiris-Horus, aquí la estamos viendo en Grecia con eh, Dionisio-Apolo. Todo lo que venga a ser un retorno hacia la luz del propio Dionisio es un retorno también hacia Apolo. Ahora, en la mitología griega, Apolo, más que simbolizar el retorno del ciclo diario del sol, es el retorno anual de las estaciones. El momento de su retirada es un momento largo, en un momento en que comienza el invierno y Apolo va hacia los campos hiperbóreos. Y este retiro largo nos acerca a comprender o a conocer este mitologema de Apolo como el dios de la lejanía. Es un dios lejano. Cuando se acerca también, su modo de estar y ser también es lejano. Quiero con esto volver a Dionisio. Dionisio es un dios cercano, íntimo. Y aquí hay algo como que tenemos que comprenderlo desde la psicología profunda. Porque la mitología nos está dando una pista simbólica muy importante. Ambos se retiran. Dionisio también se retira anualmente, o antes bianualmente y antes trianualmente. O sea, que hay un año entero que no está. Parte estando, después el otro año no está, al siguiente está, en el tercer año. Entonces, en ese año en que no están todo el año, ¿cómo no va a ser lejano? Sin embargo, es cercano, porque se retira a las profundidades. Y esto nos está dando una pista inmensa. Entonces, las profundidades no quedan en el pasado o lejos, en otro lugar, sino que quedan muy adentro. Está dando una pista hermética y propia de los misterios. Se retira a muy adentro. Y Apolo se retira a muy lejos, a otro lugar, a un lugar que no conocemos anualmente y que solamente tenemos datos mitológicos, para más remate, donde queda el lugar donde está. Porque es un lugar tan ideal, tan perfecto, tan luminoso, que humanamente no seríamos capaces de habitar ahí. No estamos hechos para eso como seres humanos, que es muy difícil que lo conozcamos. Incluso acercándose ya, el fulgor es tan grande como el fulgor que sintió Semele cuando se le acerca a Zeus. Bueno, entonces, volviendo al relato del mito de Dionisio, es tan importante ver cómo es que Dionisio queda tan emparentado en la mitología olímpica con Zeus, porque bueno, ha nacido de su propio muslo. Zeus ya había parido una hija desde su cuerpo, Atenea, en el mito. Y necesitaba que este hijo, o esta deidad, este arquetipo más bien, este mitologema, siguiera estando presente
en la mitología olímpica, y para eso tuvo que haber una reforma mitológica tal como si hubiera un lavado de dinero, un lavado de concepto, y todo se lava pasando por su cuerpo, ha emergido de su propio cuerpo. Pero además hay una serie de similitudes con todos los rituales dionisíacos arcaicos y requete arcaicos, o sea, en primeros tiempos de donde se habla de Dionisio, como la fermentación de la deidad, que ni siquiera era vino, es hidromiel, al interior de una odre que se cocía y que se esperan 40 días para que se abriera y apareciera este elixir, licor divino llamado hidromiel en Creta, también muy relacionado con Zeus propio. La palabra Zeus, de hecho, viene desde allá y demás, más desde Oriente aún. Entonces hay un tiempo de espera. Entonces, y imagínense coser el muslo y coser un saquito de cuero que va a albergar este principio de la divinidad. La fermentación en sí, que es lo que tiene que pasar en la hidromiel para que sea un elixir y no miel con agua, solamente, porque en realidad esos son los dos ingredientes, más sol y tiempo, y el hermetismo de estar al interior de esto en un saco hermético también. Por ejemplo, la chicha para que sea hermética la tienen que poner una tapa, ¿cierto? Este principio es un principio alquímico por excelencia. Acuérdense que Hermes viene de Tot, y ahí están todos los principios herméticos de la alquimia, la fermentación, la nigredo, el transformar, el pasar por la putrefacción de la primera forma para llegar a la segunda forma. Es lo que está simbolizando este proceso en el saco, que después se da en el muslo útero de Zeus. El principio dionisíaco en sí es entonces, con todos estos nacimientos y muertes, y nacimiento y muerte, y nacimiento y muerte, constante, es el principio de la Zoe, que es la raíz de la vida indestructible. Aunque hay muerte, tánatos, queda en un continuo muerte-vida englobado por un paradigma o paraguas superior, marco superior, llamado la Zoe, raíz indestructible de la vida. Este es como la esencia del mitologema de Dionisio. Pero por supuesto, desde ya tiempos arcaicos, está relacionado con la danza, la hidromiel, la fermentación, todo lo que está tan relacionado con el vino, la vida, la muerte, como un proceso que podríamos mirarlo más como anecdótico y dramático, y también casi cómico, que una criatura nazca de la pierna del dios, ¿cierto? Es como... Todo eso también es parte de su mitologema, pero no está como seccionado y que son adjetivos que van colgándose, sino que es una sola trama demasiado compleja y profunda relacionada con este principio alquímico de la fermentación del dios, y en donde esto que se ha fermentado en realidad solamente puede pasar al otro estado porque fermentación es putrefacción y muerte, pérdida de la antigua forma. A su vez, el Zeus olímpico, también en su historia se sabe que fue criado en Creta por Amaltea, una cabra que lo metió ahí su madre Rea, porque ya estaba, como dicen hoy día los chicos,
en Chile, chata, cansada, aburrida de que su consorte Cronos tragara a todos sus hijos y este ya era el sexto, ya había tragado a 5. Y entonces en vez le da una piedra y lo lleva a su verdadero hijo a esconderlo. Y mientras estaba ahí, danzaban y cantaban los figuras danzarinas importantísimas de la mitología griega arcaica, eh, eh, y es tan parecido al canto y baile de las Meneades, los silenos y todos aquellos que están relacionados con la como corte dionisíaca o el mundo de Dionisio. Pero en el mundo arcaico, la danza es eh, al desplegar una coreografía, esa coreografía da cuenta de un símbolo importantísimo para la mitología griega arcaica, que es el símbolo del laberinto o la espiral, que es un avanzar desde lo superficial o lo más externo a lo más interno, a lo más profundo, a lo más tónico, y mirado como un proceso de vida desde la vida visible a una instancia inmaterial, invisible, desconocida, mistérica, todo lo que pueda eh, eh, representar este centro mitológico al interior del laberinto y la espiral. Bueno, y esta salida hacia afuera nos remite a Apolo, esta salida a la luz. Esa salida también es una salida de Dionisio y Apolo, ambos salen a la luz, desde la oscuridad. Apolo lo hace de una forma anual, es un tipo de giro distinto, pero que habla de lo mismo, y Dionisio y Osiris lo hace a diario. Y Dionisio en realidad representa a ambos, anualmente con la vid o con el higo, incluso hay plantas que son bianuales, no sé, creo que el higo también la higuera son bianuales, o otra planta, ¿no? Pero el higo está relacionado y la vid con Dionisio, por lo bianual. Y también Dionisio viene a representar todos los ciclos de muerte y resurrección a todo nivel, sencillamente a todo nivel. Por eso es que leímos recién que se tenía asociado con el dios de la muerte. Sin embargo, como todo fue metaforizado a través de la hidromiel, luego del vino, incluso también con la cebada, luego se le llama este dios del vino. Apolo es una entidad, diametralmente contraria y complementaria de Dionisio. Es el principio de la claridad y la forma. Es el principio de la distancia, la lejanía necesaria para visualizar las cosas de una manera reflexiva, no prudente, no atarantada, no con decisiones que tengan que ver con una fuente emocional, sino que más bien frío desde lo emocional. Y es que Apolo, para empezar, desde su mitología y su nacimiento, él es nieto de una titanesa. En el momento en que se une Urano y Gea, tienen 12 titanes. Y estos titanes son 6 hombres, 6 mujeres, y hay un serie de nombres para las mujeres, y una es Febe. Febe es el principio de la luz que
de la luz, el principio de la luz, por decirlo. Sin embargo, otro titán, que es Hiperión, se junta con Tía, o hermana de Febe, y tienen 3 hijos que habla también de la luz. Los hijos del titán Hiperión y Tía son Helios, Selene y Eos. Eos es la aurora, Helios es el sol. ¿Por qué en una tercera generación nace Apolo? Apolo es hijo de Leto, y Leto es hija de Febe, el principio de la luz que le había dicho antes. Leto tiene como consorte a Zeus. Zeus es el padre de Apolo. ¿Por qué se necesitaba el emerger de este mitologema? Si ya el cosmos contaba con Helio, hijo de Hiperión, y contaba con Febe como el principio de la luz. Y es que la mitología griega olímpica necesita refinar el mitologema del principio de la luz, hacerlo, por un lado, antropomórfico. Necesitamos no un titán bruto, tosco quizás, con dimensiones demasiado inmensas y poco asible, poco estilizado, poco purificado, como lo es el principio de Apolo. Y entonces era necesario que también Zeus lo trajera al mundo. Es decir, que el regulador cósmico, el demiurgo en este momento, que es Zeus, de él se desprenda este mitologema tan magnífico con respecto a la claridad y la forma. Si ustedes se dan cuenta, los conceptos de claridad y forma son conceptos aún cosmogónicos. Es necesario que algo se distinga, al punto que queda absolutamente claro cuáles son las cualidades que tiene. ¿Qué sería lo contrario a claridad? Bueno, lo contrario a claridad puede ser oscuridad, pero también confusión. Ya lo podemos entender desde el misterio, pero si reflexionamos, hay una extrema confusión entre la vida y la muerte en el mitologema de Dionisio. Una extrema confusión entre lo que es un dios y un hombre. Una extrema confusión entre lo que es un vegetal y un ser humano. La extrema confusión entre lo puro, lo sagrado y lo lujurioso, lo lascivo, lo pegajoso, lo adherente, todo lo que pueda hacer que fuerzas humanas, pero también todas las fuerzas de la Tierra continúen sin ninguna detención su proceso de procreación y fertilidad. Bueno, Apolo es entonces contrario a eso, no porque él opine distinto, sino que porque él representa, emerge esta cualidad absolutamente diferenciada, clara y diferenciada en la forma. Tanto es así que es tan diferenciada que de alguna forma se puede decir que está provista de la máxima representación de lo espiritual, de lo resplandeciente a nivel del espíritu, pero nada se dice con respecto al alma, porque el alma infunde una identidad y infunde una cercanía. En cambio, el espíritu nos lleva a una trascendencia, puede volar alto. Esto se explica muy bien en la mitología egipcia. Cómo es que el principio de Ak, el espíritu, está representado por una ibis,
comata, que vuela lejos y hace migraciones largas y lejanas y se pierde un poco, no lo pierde de vista porque no tenemos humanamente la capacidad para seguirla hacia el lugar donde se traslada. Y en cambio, el alma, el Ba, tiene una representación de un ave, pero con una cara humana y que está siempre cerca del cuerpo. Bueno, ese, en el fondo, esas dos, podríamos decir que Apolo sería el Ak en egipcio y por supuesto griego. En el mundo griego Dionisio estaría más relacionado con el Ba, con el alma. El alma que hace esta peregrinación a la oscuridad y que pertenece al mundo del inconsciente, al mundo de la muerte, al mundo de los sueños, al mundo de la oscuridad, al mundo nocturno, y donde ahí emerge, gracias al proceso de la enantiodromía, de la máxima oscuridad, una luz maravillosa, muy bien tratado, por ejemplo, en El secreto de la flor de oro, de Wilhelm. Entonces, Apolo es esa otra luz, esa luz que se refiere a lo trascendente. Es una luz que está arriba, que vuela alto, pero que en falta no logra lo íntimo. Es por eso que en el mitologema él no ha tenido buena suerte con los amores, y bueno, a algunos libros les gusta pasar lista de cuáles son los amores, y eso yo creo que no es ni importante, menos con el tiempo, revisar quiénes son sus amores no realizados, porque en realidad ninguno se realiza. Demasiado poco humano, que es todo lo que tiene Dionisio, es un dios humano, tan humano que muere, y muere varias veces, y nace varias veces, y no termina de morir, y no termina de nacer. Apolo, sí, quiero mencionar que tiene una consorte humana, Corónide, que ella tenía un pololo humano, y bueno, seducida por Apolo, por supuesto, se deslumbra, porque eso puede ser lo que Apolo provoque, con su belleza, su armonía, su claridad, su capacidad de conocer desde lo alto, y quizás se confunde Coronide. Bueno, la cosa es que Coronide queda embarazada de Apolo, pero decide volver con su antiguo novio de siempre, humano, y dicen que Apolo se enoja mucho, bueno, y en este enojo la fulmina. Bueno, sea como sea, la cosa es que Coronide muere fulminada, igual que la mamá de Dionisio, ¿cierto? Igual que Semele. Es que se dice que Dionisio y Apolo en algún momento fueron uno solo. Después la mitología olímpica fue... Apolo viene a ser una fase de Dionisio, la fase de la luz, la fase que sube, el giro ascendente hacia lo alto. Pero bueno, Apolo entonces fulmina a Corónide, con querer, sin querer, tan solo por existir. Bueno, eso nos importa bastante menos. Y la moral en el mundo de la mitología griega hay que entenderla en un contexto metafórico, simbólico, mucho mayor. La cosa es que él saca al niño del vientre de la madre, igual como lo hace Zeus con Dionisio. Y este niño es Asclepio. Asclepio es entonces el padre de la medicina. Pero miren qué interesante que Corónide, a su vez, significa, es algo así como la oscura, es una, no sé si es la codorniz, bueno, es un ave, creo que es la codorniz, pero que una que nace oscura y que en la medida que crece va cambiando de color y se ponen blancas.
Entonces hay toda una transmutación del color, pero mirándolo simbólicamente, del oscuro a la luz, ¿ya? Que nos lleva de nuevo, nos remite a otro parecido con Dionisio, por esta relación de Dionisio con su antigua consorte, no cuando era la hija del rey Minos, sino que cuando era la gran diosa de Creta, que es Ariadna. Ariadna también muere, si ustedes lo han leído en alguna parte, pueden saber que Ariadna muere, la mata Artemisa porque encuentra que es una falta de respeto a los dioses que ella, siendo consorte mortal, en este caso desde la mitología olímpica, siendo consorte de Dionisio, ande teniendo amores con Teseo, a quien le pasó el hilo para salir del laberinto. Entonces, bueno, muere y en el lecho de la muerte nace un hijo, que es otra vez el Dionisito, el hijo de Dionisio, que es el mismo Dionisio, y que en realidad es una yuxtaposición de mitos para decir que es lo mismo que le sucedió a Dionisio, que nació en el lecho de la muerte. Pero no es que nace en el lecho de la muerte, es que todo nacimiento, todo primer nacimiento se da en el ámbito de la plena oscuridad. Cuando una semilla hace su giro, no lo hace afuera. Si una semilla queda afuera, no se pudre, no hace todo su proceso alquímico, no vive su nigredo, no vive su fermentación y, bueno, no nace nada. Pero si se siembra, en algún momento va a ser el giro. Va a cambiar la forma, va a vivir su putrefacción, se va a reventar la antigua forma, se va a poner muy fea hasta que empiece a emerger desde ese mismo fuego, la flojisto como alquímica, va a emerger lo nuevo. Ese es el emerger, ese es el dar a luz. Ahí quiero llegar. En Apolo y en Dionisio, el mitologema está relacionado con este concepto de dar a luz en los infiernos. ¿Cómo? A través de la metáfora de que Coronie, su pinche, tenga un hijo en la mitad de las brasas. Dionisio ha nacido por tercera vez, por segunda vez, en la mitad de las brasas de Semele. Asclepio en la mitad de las brasas de Coronie. Y ese nacimiento en el lecho del infierno, o sea, está naciendo en la mitad de las brasas, es como right there, en la mitad del infierno nacer, es el nacimiento místico por excelencia. Pero en realidad, esto del mitologema divino que lo estamos viendo en Dionisio y en Apolo, es lo que sucede todos los días, en este momento está pasando en cada uno de los nacimientos de cualquier semilla que está haciendo en este mismo momento su giro, lo está haciendo en el medio de la fragua mística. Y ese es el verdadero nombre de Perséfone, por ejemplo. La que es capaz de parir en el lecho infernal y dar a luz. Desde ahí viene la palabra dar a luz a una criatura divina que va a emerger y va a retornar. Entonces, Dionisio y Apolo están tremendamente ligados. Uno es el momento que baja y que sobre todo es el momento de la transformación de lo que dejó de ser en un nuevo ser o en el mismo ser que recomienza a ser. Y Apolo es el momento visible, claro, en donde podamos, ahí está, lo podemos todos notar a la vista de paciencia de todos, aparece lo luminoso. Lo dionisíaco, en su sentido más verdadero y sacral, sucede en una zona de los misterios. No vemos mucho, pero en este mismo momento, no es ninguna broma, algo está dando su giro en el fondo de la Tierra. Y no tenemos que ser magos ni
ni científicos, ni nada para saber que eso está pasando. Entonces, en algún punto estos dos hitos de un mismo ciclo se separaron. Y como en la mitología olímpica da importancia a lo diurno, a lo celestial, a lo brillante, a lo luminoso, a lo claro, a lo distante, a lo reflexivo, por supuesto Dionisio es uno de sus grandes patrones, sino el gran patrón de lo olímpico en sí. Quiero subrayar que con toda esta luz de Apolo apunta a la humanidad, a alumbrar a la humanidad, pero no se fija en lo individual. Dionisio, a través de el retorno de la Zoe de la vida indestructible, se da a través de lo individual. Si por ejemplo en el mito de Perséfone nace una flor y Deméter agradece la llegada de su hija, le agradece porque llegó esa flor individual, esa primera flor, ese primer retoño, ese primer brote. Decimos, ha retornado Perséfone. A través de esa flor individual. Entonces hay una gran diferencia, que por eso digo que lo dije, porque lo dije en relación a los espíritus, a los cuerpos sutiles egipcios, entre la luz luminosa trascendente del espíritu y la metamorfosis de el alma individual y su retorno, su renacimiento. La segunda es Dionisio, la primera es Apolo. La descripción de Apolo exige el estilo más sublime, una devoción sobre todo lo que es humano. Winkelmann. Apolo es luego de Zeus el dios griego más importante. Ya en Homero era creencia indudable y su sola aparición demostraba superioridad. Es más, sus manifestaciones son realmente grandiosas, en más de un caso. La voz suena con la majestad del trueno cuando impide seguir al bravo Diomedes. Sus encuentros con poderosos e insolentes se convierten en símbolo de la caducidad de todo ser terrenal, aún de los más grandes, ante el rostro de la deidad. Apolo representa algo que es contrario a lo que caduca. Y más de una vez él dice metáforas, incluso en el medio de la guerra, en la Ilíada, en donde dice, pero ¿para qué me voy a involucrar si el género humano es como hojas secas que pasan luego? No hay nada para qué sacrificarse en ese género. Solamente brilla cuando logra como recibir la luz de la deidad y ahí se puede ver. Entonces, él ya de tan arriba o de tan superior en muchas cosas, no se identifica con la pasión humana para nada. Pero esto que puede tener ribetes de que malo, también los tiene de que bueno, porque es necesaria también esta distancia para retomar el ciclo. Si no quedas demasiado pegado, demasiado lúgubre, demasiado sticky, como algo que es muy viscoso y que no te permite continuar. La luz y claridad de Apolo te lo permite, pero luego se puede tornar muy fría. Apolo y Artemis son los más sublimes entre los dioses griegos por su apariencia, tal como la poesía y el arte los han visto. La característica de la pureza y santidad particular en ellos muestra ya su posición especial en la esfera de los dioses. Según Plutarco y otros, Foibos, Febo, significa puro y sacro, y sin duda están en lo cierto. Esquilo y otros poetas posteriores entendieron así el nombre, pues usaban la misma palabra para caracterizar los rayos del sol y del agua.
puro, la palabra purito, como les he dicho, que puro y sacro vienen a significar lo mismo, y que una palabra que los representa es febo, eh, es, es la única pureza posible, es aquella que ha emergido del fondo más oscuro y que se ha tornado hacia la luz. Mira, me salió como poético, pero así es. Entonces la palabra puro, en su origen así, yendo hacia atrás en la etimología, ¿cómo es? Etiología o etimología, se me va. Eh, Nos indica que es algo que ha emergido luego de la máxima oscuridad. Entonces esto nos da cuenta de que si a Apolo se le decía Febo, está relacionado con ese momento de Apolo arcaico, cuando esta luz que está arriba, en algún momento se gestó en el principio más, en la máxima saturación del oscuro. Este nombre era ya tan familiar a Homero que podía denominar al dios no solo Febo, Apolo, sino solamente Febo. Y Artemis es la única de todas las deidades que Homero honra con el epíteto GN, que significa a la vez sacro y puro. Alceo habló de este tema en un himno a Apolo, desgraciadamente perdido, pero sabemos su contenido por Himerio. Cuando Apolo nació, Zeus le dio un carro tirado por cisnes. Sin embargo, no se dirigió a Delfos, sino a Hiperbóreos. Los délficos lo llamaron con cantos, pero él permaneció un año entero entre los hiperbóreos. Ahora bien, cuando llegó la hora, hizo tomar a sus cisnes el camino a Delfos. Era verano, le cantaron los ruiseñores, las golondrinas y las chicharras. La argentina fuente de Castalia borbotaba, y el céfico subía con oscuras olas relucientes. Así lo narra Alceo. Y como vino el dios en aquellos tiempos, así volvió regularmente con la estación calurosa, trayendo cantos y vaticinios. Esta lejanía es muy instructiva para la naturaleza de Apolo. Comparándolo con Atenea, se manifiesta inmediatamente esta gran diferencia. Así como ella es la omnipresente, él es el alejado. No acompaña a ningún héroe como amigo fiel, ayudante y consejero siempre listo. No es como Atenea un espíritu de la espontaneidad, de la prudente y enérgica maestría sobre el momento. Sus elegidos no son hombres de acción. Ahí está comparándolo con Atenea con respecto a que si bien ambos a veces pueden ser distantes, porque bueno, nadie que sea un olímpico no tiene esa cualidad de tomar distancia, pero Atenea en los momentos precisos está justo en el lugar, en el tiempo y en el lugar preciso con la persona adecuada, y lo guía individualmente a una futura acción o una manera de resolver lo que viene. Esa también una inteligencia práctica y también una suerte de guía, así como Hermes. Apolo no se incumbe, no se mete en ningún hecho puntual. Sí, de pronto interviene, como lo hizo, bueno, cuando al principio liquidó, cuando llega a Delfos con estos carruajes, después de haber, bueno, ¿cómo está el equipo? Es que con el padre le pidió que fuera a Delfos, pero él antes de irse a Delfos, cuando deja Delos, la isla donde nació, que antes se llamaba Corónide también, que está muy relacionado con la consorte que tuvo después, cuando parte, en realidad se desvía y se va a los campos hiperbóreos porque no era el tiempo preciso. Entonces él toma toda una distancia y lo hace en el momento correcto. Llega a Delfos y en Delfos estaba esta como serpiente, el pitón. Y él pelea con el pitón y lo destituye. En realidad estaba el antiguo oráculo arcaico ahí, y él toma su puesto. Bueno, ahí actúa directamente, y también lo hace con Aquiles cuando su flecha le llega al talón, ¿cierto? Bueno, y ahí se derrumba Aquiles. Y no lo quiso hacer antes, lo hizo en ese momento por una razón específica que él veía desde arriba. Pero no se le presenta a un Dios, a un hombre, y lo guía directamente. No es su forma, no es su forma. Eso puede hacerlo Atenea.
Entonces hay que saber a quién pedirle apoyo en cada momento. Sin embargo, la claridad de las formas, nadie las tiene tan claras como lo tiene la visualización desde arriba, Apolo. Ya. ¿Quién es este Dios cuyo ojo nos saluda desde lejos y cuya apariencia está rodeada de un esplendor tan mágico? Se ha presumido con razones muy atendibles que su origen hay que buscarlo no en Grecia, sino en Asia Menor, al que Beth se opone, al que Nison se adhiere en su History of Greek Religion. Parece que es oriundo de Licia, de donde también es natural su madre Leto. En la famosa batalla de los dioses, dos se niegan a participar en el combate, cada uno por su propia superioridad. Hermes, el archipícaro, el espíritu de la buena suerte y oportunidad, no piensa meterse con la gran Leto, pues nada tiene que objetar cuando ella se jacta entre los dioses de haber acabado con él. Qué distinto Apolo. Poseidón lo ha desafiado al combate con violentas palabras. Qué orgullo en su tranquila respuesta. Descomedido e imprudente tendrías que llamarme si luchara contigo a causa de los hombres, el pobre género que brota y se seca como las hojas de los árboles. Y cuando a su hermana Artemis, con genuina animosidad femenina, lo trata de cobarde, se aparta callado. ¿No es este el dios de Píndaro, el noble pregonero de la prudencia, del autoconocimiento, de la mesura y del orden razonable? ¿Qué es el hombre?, dice Píndaro en su espíritu. El sueño de una sombra, pero cuando un esplendor viene del cielo, él brilla en la luz y la vida es deliciosa. Nada caracteriza mejor al Apolo posomérico y muestra tan claramente a los hombres como el concepto de sofrosine con que empiezan sus palabras homéricas. Conócete a ti mismo, exclama al visitante de su templo délfico. Eso quiere decir, conoce lo que es el hombre y cuán vasta es la distancia que lo separa de la majestad de los eternos dioses. Eso, lee lo que viene. Considera los límites de la humanidad. Este es como un punto esencial que quería que quedara como dicho con respecto a Apolo. Sofrosine significa conócete a ti mismo. En vez de saludar, en vez de decir hi o hola, decía conócete a ti mismo, sofrosine. Esa era su forma de saludar. Esta máxima que es también muy hermética, desde Apolo, exige sobre todo una lectura, y es, conoce la distancia que hay entre un Dios y tú. Ten la mesura, ten la discreción de captar tus límites. Por eso claridad y forma. Es en el momento en que estamos mirando que todo mito es un eterno mito cosmogónico. Si hasta aquí no había nacido Apolo, es que hacía falta que emergiera este mitologema, que emergiera esta realidad. Y esta realidad es, se basa en la importancia del autoconocimiento de lo humano con respecto a lo divino. Saber que somos como hojas secas, pero que cuando el sol nos ilumina, la claridad que alcanzamos es maravillosa. Pero nomás se retira el sol, la perdemos, ¿cierto? Entonces, no vayamos en ese momento de claridad o de brillo o de luz, confundirnos y llegar a creer que nuestra esencia es divina. Porque ahí está nuestro mayor, por ahí entra el padecer. En el fondo, alcanzar la discreción de conocer cuáles son los límites de lo humano, es lo que constantemente Apolo instiga con su espíritu
en los cantos y en el mundo de Homero, está constantemente mostrando eso. Para eso sí se presenta a veces. Reflexiona, hijo de Tideo, retrocede y no midas tus fuerzas con dioses, pues los eternos y los seres humanos de la tierra no son de la misma categoría. Estudiando desde hace mucho la mitología sumeria y a Gilgamesh, ya en la epopeya de Gilgamesh, me recuerdo, por ejemplo, Siduri, la tabernera, que luego de que Gilgamesh hace este recorrido hacia el lugar donde está su pariente lejano que había alcanzado la inmortalidad, hay una serie de hitos que van parándolo y lo van preguntando por qué está haciendo un recorrido que ningún ser humano ha hecho nunca. Ni rey, da lo mismo, no importa. ¿Por qué está haciendo acá? Y Gilgamesh le dice que quiere conocer al pariente lejano y entender por qué su amigo ha muerto. Y los consejos de Siduri, pero también del Botero, de Utnapishtim y de otros, son los dioses y los hombres son muy distintos. Considera que eres humano, aunque tengas 2/3 divino, ya con tu 33% humano, considérate humano y date cuenta de que lo que te toca ahora es afeitarte, arreglarte, cambiarte la ropa, comer, descansar, abrazar al niño que tienes en tu regazo. Ese consejo que va recibiendo en el camino que sigue Gilgamesh es un camino que está instigado por el dios Sol, Shamash. Y ahora Apolo está dando este consejo a través de Homero a este pobre guerrero que de pronto se está confundiendo, parece, y está actuando sin considerar sus límites humanos. Me parece que estos son los puntos de mayor como énfasis del mitologema de Apolo, que es la discreción, la prudencia, el conocimiento de lo que soy y de lo que no soy o no puedo ser, son elementos cruciales. Vamos a cambiar de número para alcanzar a leer un poquito más. Y te pido, Carmen, que comencemos con la pureza. Va a describir distintos elementos, distintas cualidades que tiene el dios Apolo. El dios Apolo, el mitologema que desarrolla este mito de Apolo, lo desarrolla por 3 grandes vertientes: la purificación o la sanación, y sobre todo a través de su hijo Asclepio, ¿cierto? La música como elemento importantísimo quizás vehículo para acceder a esta trascendencia y luz de la distancia, tomar distancia con ciertas notas o cierto tipo de música, porque no es la música de la embriaguez mística propia de Dionisio. Es una música determinada que produce claridad. Y a través de ¿qué elemento? La lira. Y también, curiosamente, a través del arco. Él, que es perfecto con el arco, también es perfecto con la lira. Y en realidad el arco y la lira están tan ligados por esta idea de que, o sea, realidad, de que está hecho por... la cuerda es hecha de tripa de animal, pero además de esa similitud como tan concreta y real, está la similitud de que para la lira, la música que produce con la lira y el acto de tirar hacia atrás la cuerda al momento de tirar una flecha, los dos requieren una distancia, o hablan o producen distancia. Distanciarse del embrollo mismo de los sapos de culebra con la lira, distanciarse
de aquel que le voy a dirigir la flecha, de modo que llegue. Es distinto a matar a alguien con una espada o con un cuchillo. Entonces, todos estos elementos son elementos simbólicos para representar la toma de distancia para realizar la acción, y el cometido, en realidad, más que la acción. Pero bueno, estábamos diciendo que habían tres como canalizaciones de su mitología, la purificación con la sanación, la música y todo lo que esté relacionado con la armonía, sobre todo, ¿cierto? La belleza, la prudencia, la elegancia, la distancia, el conocimiento, pero el conocimiento también de lo acucioso, de lo que queda dentro y fuera de los límites de la forma y la claridad. Y bueno, esas son las dos grandes, porque en realidad lo que dije, la medicina, por un lado, que es la sanación, y la purificación y lo oracular sería lo otro, o sea, la capacidad de la adivinación. Para entrar en ese mundo, y por supuesto, él tiene que adentrarse en los misterios. Por supuesto, él tiene que adentrarse en lo sombrío, en lo oscuro, en lo que no se ve, conocer lo que es desconocido. Así que, por supuesto, Apolo tiene un pasado arcaico en donde sí se metió y fue parte y partícipe y ser esencial en el movimiento de todo lo que está en relación a este giro de la máxima oscuridad, en donde en la saturación máxima justamente desde ahí emerge la primera luz, que es la que trae hacia arriba. Si no, no hubiera podido trabajar, por ejemplo, en Delfos, en el oráculo, aunque estuviera una pitonisa. La pitonisa se inspira en Apolo para poder dar sus veredictos y visiones. Se comprende fácilmente cómo la materia de la purificación, con sus reglas y prácticas, estaba en peligro de caer en la mezquindad y superstición, pero ello no nos permite ignorar su hondo significado. Indica aquella esfera donde los representantes son poderes demoníacos como las erinias. Conocimos su reino, los antiquísimos vínculos sagrados, las inevitables responsabilidades que vigilan. La esfera de los dioses olímpicos se opone a la lobreguez y gravedad de este mundo antiguo. No es cuestión de extirparlo, porque siempre permanece, siempre se alimenta del pausado aliento de la tierra, pero su omnipotencia se rompe por la nueva luz divina. Esas dos frases o tres, no sé, son esenciales en la mixtura entre el mundo arcaico y el mundo olímpico, también en el mundo de los poderes demoníacos, o todo lo que pueda ser, como aquí lo describió, la esfera de los dioses olímpicos se opone a la lobreguez y gravedad de este mundo antiguo. Si solamente miramos el mundo arcaico, desde lo arcaico, de repente se puede tornar excesivamente grávido, excesivamente pegajoso, nocturno, umbrío, y de hecho quizás históricamente también así lo fue. Y fue necesario este alternar con la luz trascendente, con la distancia, para volver a entrar otra vez. Pero entrar y salir sin salirse del lodo empaña la visión. Empaña la visión. Y esto es lo que posiblemente estaba en carencia, por lo cual la humanidad, el ser humano, la psique humana, necesita traer a la luz el mitologema de Apolo, aunque sea en la tercera generación de dioses, y no antes, o justamente ahí, porque dice, por su omnipotencia se rompe por la nueva luz divina.
y lo que antes salía. No es cuestión de extirparlo porque siempre permanece, siempre se alimenta del pausado aliento de la tierra. Va a seguir este pausado aliento de la tierra, pero ahora había que darle un respiro, una mirada alta, una capacidad de toma de distancia para poder continuar. Lo que pasó es que quizás nos polarizamos hacia allá y quizás muchos no hacemos el retorno, quizás muy pocos lo hacen. Quizá eso perdimos y nos polarizamos demasiado hacia Apolo. Por supuesto, nuestra visión de mundo es bastante apolínea y hemos perdido todo lo dionisíaco.